términos generales, el llamado control de convencionalidad se refiere a la facultad y al deber de los órganos jurisdiccionales nacionales e internacionales, en sus respectivos casos, de resolver los asuntos de su competencia, de modo que, en caso de un eventual conflicto normativo, se privilegie la aplicación de las normas del derecho internacional de los derechos humanos frente a cualquier actuación o norma del derecho de fuente nacional. Control de convencionalidad. A la luz de la convención se miden los actos internos y se señala que son o no conformes a la convención, que responden o no responden a la convención. Esto es el control de convencionalidad en pocas palabras. Ahora, la doctrina académica y jurisprudencial ha puesto la atención en 5 escenarios en que el control de convencionalidad genera importantes tensiones y transformaciones en el derecho nacional. Vamos a referirlos. Primer escenario: cuando en una sentencia internacional se declara inconvencional la actuación del Estado por causa de diversas omisiones y actuaciones deficientes por parte de las fiscalías encargadas de la investigación y persecución de los delitos en los Estados miembros. Por ejemplo, la Corte Interamericana, en la sentencia González y otras contra México, el caso Campo Algodonero de 2009, resolvió que existe un deber de investigación reforzado tratándose del crimen de feminicidio, de muertes violentas contra la mujer, de modo que el Estado mexicano debe de continuar o reaperturar esas investigaciones y cumplir con una serie de lineamientos para evitar impunidad, ¿sí?, delineados por el propio Tribunal Internacional. Segundo escenario: cuando en una sentencia internacional se declara la responsabilidad del Estado y directa o indirectamente se desautoriza una sentencia nacional firme. Cuando eso sucede, se desencadenan las tensiones entre la eficacia de la sentencia internacional frente a la eficacia de la cosa juzgada nacional. Por ejemplo, en el caso Barberá contra España, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró inconvencional la actuación del Estado por causa de una sentencia penal condenatoria por el delito de homicidio, al considerar que el Estado español violó el derecho a un juicio justo. En este asunto se generaron múltiples discusiones en torno a si las personas condenadas a prisión a partir de una sentencia que ya era cosa juzgada a nivel nacional debían obtener o no la libertad a partir de la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Otro ejemplo: en el caso Castillo-Petrucci y otros contra Perú de 1999, la Corte Interamericana declaró inconvencional la actuación del Estado por causa de un proceso penal seguido ante el fuero militar en que se condenó a las víctimas responsables por la comisión del delito de traición a la patria. En este caso, la Corte Interamericana ordenó al Estado que se les garantizara un nuevo juicio en observancia del debido proceso. Tercer escenario: cuando en una sentencia internacional se declara la responsabilidad del Estado por causa del contenido de una ley nacional que resulta inconvencional, y aquí se generan todas las tensiones que suelen impactar en el modelo de justicia constitucional y en la llamada objeción contramayoritaria que opera en estos temas. Por ejemplo, el caso Almonacid Arellano contra Chile de 2006, en el que la Corte Interamericana, entre otras cosas, declaró que el Estado actuó en forma inconvencional por aprobar leyes de amnistía de crímenes internacionales. Recordemos que en esta sentencia, precisamente, la Corte Interamericana señaló que los estados tienen la facultad y el deber de ejercer un control de convencionalidad de las leyes nacionales que resulten contrarias a los derechos humanos.
Al cumplirse 41 años del golpe militar contra Salvador Allende, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció que pretende anular la ley de amnistía promulgada por Augusto Pinochet. La mandataria pedirá de manera urgente la tramitación de un proyecto de ley que está en el Congreso chileno desde el año 2006 y que busca anular los 5 artículos que componen la normativa del régimen militar impulsado por Augusto Pinochet en 1978. Cuarto escenario. Cuando en una sentencia internacional se desautoriza el contenido de una jurisprudencia constitucional y se producen en consecuencia tensiones relacionadas con el estatus de los tribunales constitucionales nacionales, ¿sí? Que de alguna forma entran en disputa por la supremacía interpretativa de los derechos fundamentales. Por ejemplo, en el caso Castañeda contra México de 2008, la Corte Interamericana declaró inconvencional la actuación del Estado mexicano de alguna forma por causa de una práctica jurisprudencial de la Suprema Corte que impedía que los ciudadanos impugnaran leyes en materia electoral. Quinto escenario. Cuando en una sentencia internacional se declara la responsabilidad del Estado por causa del contenido de la propia Constitución Nacional. Y aquí se actualizan las tradicionales tensiones entre la idea de soberanía y el derecho internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, el caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica de 2012, en donde la Corte Interamericana declaró inconvencional la actuación del Estado por causa de la prohibición constitucional de la fertilización in vitro. En este caso, la Sala Constitucional en Costa Rica estimó que esta técnica, ¿sí? En su momento, que esta técnica reproductiva era violatoria del derecho a la vida reconocido constitucionalmente, mientras que la Corte Interamericana consideró que esta prohibición constitucional violentaba, entre otros, el derecho a la vida privada y familiar de las personas. Lo que debemos tener claro es que todas las sentencias regionales sobre derechos humanos de condena tienen un impacto normativo directo en el derecho nacional de los Estados miembros. No puede prescindir en ningún caso de la tarea del Tribunal Europeo, del Tribunal de Estrasburgo, que lleva ya 50 años interpretando el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Lo que el Tribunal hace tiene un impacto muy evidente en todos los Estados parte del sistema y por eso tiene todo el sentido del mundo que los que nos dedicamos al derecho prestemos una singular atención a lo que el Tribunal de Estrasburgo hace, precisamente interpretando los derechos humanos. En este sentido, la integración de los estados a los sistemas internacionales sobre derechos humanos es el germen de una obligada reordenación de los sistemas jurídicos nacionales. Desde la perspectiva de los 5 temas que hemos mencionado como muestra, podemos advertir que el control de convencionalidad conlleva, cuando menos, las siguientes transformaciones en los órdenes jurídicos de los Estados miembros. Vamos a enumerarlas. Primera transformación. El llamado monopolio o la llamada autonomía o la discrecionalidad de las fiscalías para la persecución e investigación del delito no es absoluta. Los tribunales nacionales e internacionales con base en parámetros de derechos humanos tienen hoy facultades, ¿sí?, en cierta medida, para emitir lineamientos y directrices para que las fiscalías lleven a cabo esa investigación del delito, ¿sí?, respetando ciertos parámetros en la materia de los derechos humanos. Por ejemplo, deben de evitar que su actuación tienda a la impunidad de este tipo de crímenes que afectan a las víctimas. En cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero contra México, el Estado mexicano reconoce su responsabilidad por la violación de los derechos a la vida. Segunda transformación. La cosa juzgada
de una sentencia firme ya no tiene el mismo alcance. Y ya no tiene el mismo alcance ahora que es posible la emisión de una sentencia internacional que declare de alguna manera inconvencional, directa o indirectamente, el contenido de esa sentencia nacional firme. Los Estados miembros deben encontrar los mecanismos procesales para que, por ejemplo, la persona afectada salga de prisión cuando una sentencia penal firme o su ejecución resulte inconvencional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos anula la doctrina Parot, hace pública la sentencia favorable a la presa etarra Inés del Río y exige su puesta en libertad. El fallo es definitivo y no puede ser recurrido. El tribunal rechaza el recurso de España contra un fallo que ya dio la razón a la terrorista miembro del Comando Madrid, condenada a 3.000 años de cárcel por atentados como este de la República Dominicana en 1986. Tercera transformación. Los modelos de justicia constitucional en los Estados miembros se han reconfigurado. En todos ellos debe tener cabida la facultad de todos los jueces, federales o locales, para determinar de oficio si las leyes aplicables en el caso concreto respetan o no los derechos humanos de fuente convencional. Condena al Estado mexicano a que los jueces dejen de aplicar el artículo 57, 2A del Código de Justicia Militar. Así nace el expediente Barrios, de una sentencia de la Corte Interamericana, no de un amparo, no de una resolución de un órgano garante que se vea un derecho humano, sino de un cumplimiento de una sentencia internacional. Cuarta transformación. El contenido y el valor de la jurisprudencia constitucional se ha reordenado. Actualmente, desde luego que todos los jueces nacionales deben aplicar la jurisprudencia constitucional, ¿sí? Solo que en consonancia con la jurisprudencia interamericana, de manera que no se descarta que esa integración sistémica de jurisprudencias arroje soluciones muy diferentes que aquellas soluciones que arrojaba la aplicación aislada de la jurisprudencia constitucional, ¿sí? En las siguientes sesiones pondremos ejemplos. Asimismo, el estatus de las Cortes Supremas es diferente. Nos explicamos. Antes de los sistemas regionales, estas altas cortes solo estaban sujetas a la Constitución y eran los últimos intérpretes de los derechos fundamentales. Esta situación ya cambió. Hoy en día existe una protección multinivel de los derechos humanos, ¿sí? Y esto exige una relación de diálogo y de condicionamiento mutuo en la definición de los niveles de tutela de esos derechos y libertades. Italy has the right to be and choose to be a laic state. And I don't think this court should be invited to interpret the Italian constitution and to impose the strictures of the Italian constitution on Italy. Leave that job to the Italian courts. Italy has the right, if it wants, to be a laic state. But what Lautzi would have this court do is to impose on it the duty to be a laic state. That cannot be. That is not a correct interpretation of this convention. There is no duty of laicite on the members of the European Convention on Human Rights. De modo que las Cortes Supremas no están solas. Las altas cortes nacionales deben ahora hacer un esfuerzo en el plano argumentativo para que sus interpretaciones sean, si no idénticas, sí resulten conformes y acordes y en armonía a la jurisprudencia internacional de los derechos humanos. En otras sesiones veremos detenidamente y con ejemplos el alcance del margen de apreciación que opera en estos casos. Quinta transformación. Las constituciones nacionales y el poder revisor de la Constitución ya no tienen una supremacía absoluta. Si bien cuentan con amplios márgenes de apreciación, no se descarta la posibilidad de que las propias normas constitucionales
que de manera deliberada y notoria transgredan derechos humanos sean incluso declaradas inconvencionales por los tribunales de fuente internacional. La fertilización in vitro está autorizada en Costa Rica. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos avaló el decreto del gobierno para permitir esta técnica. Pues bien, de todo lo expuesto podemos observar que en el siglo XXI el derecho que nos enseñaron en la universidad, a muchos de nosotros, ya cambió. Es un derecho diferente. El Estado Nacional, al menos todavía en la actualidad, está condicionado por el derecho internacional de los derechos humanos. En las siguientes sesiones veremos ya de manera concreta el impacto del control de convencionalidad en el Estado mexicano.